Y bueno, me parece que es una linda oportunidad para contarles en este caso una mirada personal de qué es el turismo comunitario, por supuesto contarles un poco desde mi visión cuáles son los aspectos importantes a considerar respecto del turismo comunitario y también traerles algunas experiencias de las que tuve la suerte de poder participar o de conocer, porque muchas veces en este tipo de iniciativas, cuando logramos conocer y entrar en contacto con una iniciativa de turismo comunitario, recién ahí empezamos a entender las debilidades y las fortalezas que este tipo de experiencias tienen, ¿no? Digamos, no estamos hablando de experiencias turísticas convencionales, no estamos hablando de un paquete turístico que se empaqueta con un aéreo, con una agencia, con un hotel y se vende, sino que tiene un montón de otros valores y complejidades que está bueno conocerlo, que está bueno saber esos aspectos, porque son experiencias que tienen una sensibilidad cultural muy alta y es lo que lo hace más aún enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, espero, ahí le pasé a Lore una presentación, armé algunas filminas más que nada. ¿Comparto? Dale, buenísimo, Lore. Más que nada para que también les quede de material, incluso de consulta, material para la escuela. Pero básicamente traté de hacer un pequeño resumen de algunos aspectos principales que reducen un poco lo que sé, digamos, de contenidos en general, pero también lo que pude vivenciar en mi experiencia profesional. Tuve la suerte de conocer iniciativas de turismo comunitario de distinta índole y ver estas debilidades y fortalezas que les comentaba antes y que vamos a ir compartiendo un poquito hoy. Así que bueno, para empezar un poco... ¿Se ve? Se ve genial, Lore, perfecto. Bien, ¿ustedes bien? Pero ¿se ve solamente, se ven las filminas o se ven las partes de arriba? Las partes, porque no sé si estoy compartiendo bien, porque compartí, como lo abrí en el Google, no sé si se ven mis solapas, digamos, o no se ven. Yo no las veo, no, pero veo bien, digamos, la pantalla. La presentación nada más. Bueno, listo. Sí. ¿Ustedes, chicos, la ven bien? Por ahí si quieren escribir por el chat para asegurarnos que la vean bien ustedes, ¿no? Se ve. Se ve, ¿no? Ahí va. Bien, perfecto. Bueno, entonces, sí, ahí dicen se ve bien. Perfecto, chicos, genial. Bueno, como les decía, vamos a empezar un poquito compartiendo alguna definición. Ustedes vienen trabajando en temas de turismo sostenible, en función de lo que Lore me contaba, entienden esto de las dimensiones de la sostenibilidad, de la importancia de trabajar de manera equilibrada entre lo que implica el desarrollo económico o los beneficios económicos que genera la actividad turística respecto también de los impactos ambientales o socioculturales que esa actividad puede generar en un destino. Y algo interesante antes de empezar a hablar del turismo comunitario, que si bien cualquier modalidad turística puede ser sostenible, porque el turismo sostenible no es un tipo de producto turístico, sino que es un modo de gestionar la actividad. Me refiero a esto de que podríamos hablar de un turismo deportivo sostenible, de un turismo cultural sostenible, de un turismo de cualquier tipo, ecoturismo sostenible, turismo naturaleza sostenible, digamos, cualquier producto o modalidad turística puede ser sostenible. Sin embargo, hay dos, a mi entender, que el turismo comunitario y el ecoturismo, que es el turismo de naturaleza, son las dos modalidades que más se asocian a la idea de la sostenibilidad, ¿no? Son dos formas de viajar o de desarrollar la actividad turística que están bien ligadas a la idea de la sostenibilidad por características propias que tienen, ¿no? Entonces, creo que el turismo comunitario es de estas modalidades que vale la pena conocer y también desmitificar algunas ideas que existen respecto de lo comunitario para ver el potencial de desarrollo que tiene para cualquier destino, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de turismo comunitario, hay muchísimas... Se escucha con eco, ¿no? Ahora sí. Ahí va, sí, buenísimo. Sí, ya está. Quería chequear. Ahí va, perfecto. Si se veía bien, perdón. Se veía bien. No, tranquila. Cuando hablamos de turismo comunitario, como ustedes ya saben y en la escuela pasa, estamos llenos de definiciones. Vieron que uno quiere encontrar una única definición de un concepto y no, hay un millón, ¿no?
Entonces, en el turismo comunitario pasa lo mismo, hay muchas definiciones dando vuelta. Yo acá la que les traje fue la que para mí es la más completa de todas, porque es una definición que, si ven ahí la fuente, viene desde Ecuador, ¿no? Es una definición que se creó de turismo comunitario en Ecuador. Digamos, y no es menor que venga de Ecuador, porque la cuna del turismo comunitario, es decir, donde surgió esta modalidad turística, fue en Ecuador, ¿no? Un país con una diversidad de comunidades indígenas, de pueblos originarios, muy amplia y muy grande, que han encontrado en la actividad turística una actividad complementaria al resto de sus actividades económicas, ¿no? O sea, una actividad que les ayude a generar un ingreso adicional por fuera de otra actividad económica que esas comunidades naturalmente desarrollaban, ¿no? Campesinas o indígenas. Entonces, el turismo comunitario nace fuertemente en Ecuador y después, por las características de este tipo de modalidad, empieza a cruzar y crecer en toda Latinoamérica, llegando, por supuesto, también a nuestro país, ¿no? Por eso me pareció bueno traerles esta definición. Porque una cosita, Silvi. Sí, Lore. No, me gustaría agregar esto solo, ¿no? También que entiendan de que no sustituye como que las actividades tradicionales que ellos tienen, sino que es como otra forma también de generar un desarrollo, digamos, económico para ellos, ¿no es cierto? Es también una forma de diversificar, ¿no? Las actividades que tienen. O sea, totalmente. Eso totalmente. solo quería. O sea, no es que se reemplaza, sino que, bueno, que obviamente. Totalmente, es esencial. ¿Ustedes piensan que quizás uno de los impactos más severos que puede tener la actividad turística es cuando reemplaza a otras actividades económicas tradicionales de un destino? Reemplaza significa las desplaza, ¿no? Digo que es uno de los peores impactos porque claro, el turismo es una actividad estacional, ¿no? Y es una actividad como cualquier actividad económica vulnerable, es decir, que se puede ver afectada a distintas cuestiones, como está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Que durante un tiempo dejamos de viajar y muchos destinos están esperando volver a recibir turistas. Entonces, cuando nosotros pensamos en turismo sostenible en general y en comunitario en particular, el énfasis es entender el turismo como una actividad alternativa, una actividad que viene a ofrecerles una fuente de ingresos adicional y no a sustituir las actividades que esas comunidades naturalmente desarrollan, ¿no? Entonces, fíjense que muy bien. Tal cual, que esto es un punto elemental, ¿no? Cuando uno piensa en turismo sostenible en general y comunitario en particular, ¿no? Entonces, en esta definición, explicándoles por qué viene una definición de Ecuador, porque por ahí uno dice, estamos en Argentina, ¿por qué tenemos una definición de Ecuador? Porque el turismo comunitario nace fuertemente en Ecuador, ¿sí? Y es desde ese país donde nos inspiramos el resto de los países de Latinoamérica, especialmente, a desarrollar este tipo de modalidad. Y si ustedes ven ahí la definición, que obviamente se las voy a dejar y ahora vamos a ir desglosándola, habla del turismo comunitario como una actividad turística solidaria, ¿sí? Recuerden este concepto de solidario porque me parece que es importantísimo en esto de turismo comunitario. Una actividad turística solidaria que se desarrolla en comunidades donde existe un intercambio cultural entre esa comunidad y los turistas que visitan esa comunidad, y que se dan relaciones y una distribución equitativa de los ingresos, ¿sí? Eso nos planteaba la definición de Ecuador y que ahora vamos a ir desmenuzando un poco qué significa para no quedarnos solo con una definición planteada y nada más. Pero cuando yo les dije esto de una actividad turística solidaria, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? O sea, ¿qué piensan ustedes por qué el turismo comunitario sería una actividad turística solidaria? Lluvia de ideas, sin miedo, pueden escribir en el chat o activar sus micrófonos si se animan. ¿Por qué sería algo solidario? Somos tímidos, dice Nashi. Bueno, hay que perder la timidez. Ustedes aprovechen ahora que es el momento para hacer la lluvia de ideas y crear juntos esta definición, ¿no? Lo leíste bien, así que
qué sé yo pienso que algo solidario es como que dar a esa gente, bueno, que no tiene la posibilidad, Bien, sea lo que sea. bien. Va llegando un interesante punto, Nashi, ¿no? Sí, Nashi. Porque se benefician Sí. todos, dice Leonela. Muy bien, otra mirada muy interesante. Bien, me gusta. Vamos que estamos pasando de la garúa de ideas a la lluvia y capaz le llamamos a la tormenta, al tornado de ideas. ¿Alguna idea más de por qué lo solidario? Empieza desde, ahí dice Viviana en el chat, empieza desde una pequeña cantidad de personas para salir adelante. Bien, algo vinculado a en trabajo en equipo, trabajo en grupo, ¿no? Por lo que dice Viviana. Bien, interesante. ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque, bueno, como les decía Lore, yo también doy clases en la universidad y en la universidad también surgen estas mismas lluvias de ideas. O sea, fíjense que es una visión común, ¿no? De entender lo solidario como lo planteaba Nashi principalmente y como lo plantearía cualquiera, ¿no? De decir es hacer el bien a alguien, ayudar a alguien. Esto es una de las cosas que en turismo comunitario no significan eso. ¿Por qué digo esto? Porque uno muchas veces piensa que las iniciativas de turismo comunitario, como son gestionadas por comunidades, como decía la definición, y generan intercambios culturales y demás, implica que uno como turista va a hacer el bien a esa comunidad. Y en realidad esa comunidad está organizada empresarialmente para brindar un servicio turístico, ¿sí? Que esa es la parte que a veces no conocemos o no entendemos porque uno piensa que por ir a hacer turismo a una comunidad, por ejemplo, indígena o una comunidad campesina, uno va a hacer el bien. Y en realidad esa comunidad está organizada, se autoorganiza para brindarnos un servicio turístico. No es que nosotros les vamos a hacer el bien. Nosotros vamos a consumir un producto y servicio que esa comunidad nos está ofreciendo. Entonces, lo solidario, en esto de las iniciativas de turismo comunitario, está dado más mirado desde una mirada interna, de cómo esa comunidad, y eso se empieza a relacionar un poquito con lo que decían otros compañeros, cómo esa comunidad se organiza y se autogestiona para que todos los miembros de esa comunidad puedan participar de la actividad turística, puedan brindar un servicio turístico y puedan, en consecuencia, distribuir los ingresos de manera equitativa entre ellos. Por eso es solidario, porque hay una comunidad que se autoorganiza y que entre ellos mismos se respetan y tienen pautas de comportamiento que hacen que los ingresos generados por la actividad turística se distribuyan de manera equitativa, ¿sí? Hago esta aclaración porque hay otro concepto que es el de turismo solidario, ¿sí? Que no es lo mismo que turismo comunitario y muchas veces se confunden. Por eso me interesaba mucho resaltar este concepto de solidaridad porque uno rápidamente diría, bueno, entonces turismo comunitario es, por ejemplo, ir a hacer una actividad de voluntariado, ¿no? Que se relacionaría un poco con lo que dice Marisol, ayudar sin recibir nada a cambio. Bueno, el turismo comunitario no es voluntariado, ¿sí? Si bien podría implicar que un turista viaje y participe en algún proyecto para mejorar la calidad de vida o ayudar a un grupo social de un determinado destino, no necesariamente eso es turismo comunitario, ¿sí? Este es un primer punto que me parece importante resaltar y es uno de los mitos que muchas veces existen, que uno piensa que el turismo comunitario es ir a hacer el bien, es ir a hacer un acto de voluntariado, es un modo de viajar de una manera diferente, donde uno como turista consume productos y servicios, pero no es que va a hacer el bien. Sí elige viajar y consumir productos y servicios de una comunidad para que esa comunidad reciba directamente todos los beneficios económicos de la actividad turística, ¿sí? Pero no deja de ser una organización empresarial, ¿sí? De hecho, obviamente no quiero profundizar mucho en ese tema. Sí, en todo caso estaría... Sí, Lore, perdón. Estaría más relacionado con el concepto de turismo responsable. Exactamente. Para que lo puedan, en todo caso, relacionar, ¿o no? Exactamente. Cuando escuchan turismo responsable, tiene que ver también con esta actividad.
Tal cual, es un modo de viajar de una manera responsable, ¿no? Donde un turista sabe que va a generar un determinado beneficio con su viaje, con su visita a una comunidad, pero no necesariamente implica que va a ser voluntariado, ¿sí? Existen viajes de turismo solidario donde sí puede haber, digamos, actividades de voluntariado y demás, pero es distinto de lo comunitario. ¿Se relacionan? Sí, pero no son lo mismo. Entonces, este es un punto, me parecía interesante marcarlo. De hecho, al que le interese el tema y cuando sigan estudiando incluso la carrera y puedan profundizar en turismo comunitario, van a ver que cuando yo les digo que son una organización empresarial, realmente son una organización empresarial. Las comunidades, para brindar servicios turísticos, se forman como cooperativas, por ejemplo, o como fundaciones, o las comunidades indígenas que uno conoce son una comunidad organizada empresarialmente. Por eso esto me parecía súper importante plantearlo, para que cuando uno el día de mañana también esté en el rol del turista, va en un rol de disfrutar, no en el rol de voy a hacer el bien a alguien, pues esa comunidad nos va a estar recibiendo para prestarnos un servicio turístico, ¿sí? Creo que se sumó Adriana, ¿no? Yo la semana pasada les comentaba un ejemplo. Hola. Sí, Adriana, bienvenida. Hola. Se quedó, yo la veo congelada, Adriana. No quería interrumpir. La semana pasada les comentaba, les daba el ejemplo, por ejemplo, en Tilcara, en Jujuy, hay un emprendimiento también de turismo comunitario que se llama Caravana de Llamas. No sé si lo conocías, pero sí. Bueno, es un paseo en llamas. Ahí después, en la presentación que tienen los chicos de todo lo que estuvimos trabajando, se lo subí. Me pareció súper interesante porque quien te recibe, por ejemplo, es Adela, ¿no? Ella te acompaña con las llamas, tienen su nombre, ¿no es cierto?, cada uno. Y es un paseo que se hace de Tilcara hasta Chicapa, por ejemplo. Y obviamente las llamas no se pueden montar, a mí me encantan las llamas, por eso elegí este ejemplo, pero bueno, las llamas, por ejemplo, no se pueden montar, cargan hasta 20 kilos y bueno, dicen que cuando se cansa, cuenta Adela, que cuando se cansa, se sienta, por ejemplo, y bueno, vivir y experimentar también y compartir con Adela es turismo comunitario, porque bueno, después esta caravana, digamos, Adela te invita a tomar una merienda, todo hecho casero por ella, por ejemplo. Sí, de hecho. Y está organizado, después se llama Caravana de Llamas y es todo un emprendimiento. Sí, de hecho, esa caravana de llamas era una práctica histórica que hacían las comunidades, que justamente la llamaban caravana de llamas. Sí, la conocí cuando estuve en Tilcara, yo no sé, tengo un déjà vu con el tiempo, creo que fue, no sé, hace 2 años o 1 año, esta pandemia me generó un déjà vu de tiempo, y tuve la oportunidad de hablar con una de las personas, de hecho el director que era el director de turismo y ambiente de Tilcara, porque era parte de ese emprendimiento, y me contaba, ¿no? Esto que vos decías, Lore, esta capacidad de intercambiar una experiencia, de estar en contacto. Bueno, justamente en realidad cuando hablamos de turismo comunitario, como esta modalidad turística que bueno, ya aclaramos a qué nos referimos con la solidaridad, que es una cuestión más interna de cómo se organiza esa comunidad, el gran otro valor que tiene este tipo de iniciativas es esto, ¿no? La posibilidad de tener un intercambio cultural enriquecedor con esas comunidades, ¿no? Porque uno visita una determinada comunidad campesina, indígena, ahora vamos a ver qué tipo de comunidades pueden ser, y esa comunidad se autoorganizó para... cuando quieras que pase las filminas. Sí. Y esa comunidad se autoorganizó para brindarnos un servicio turístico y están poniendo a disposición su patrimonio comunitario, ¿no? Este patrimonio tanto cultural como natural para poder ayudarnos a tener una experiencia enriquecedora, poder disfrutar de su patrimonio y vivenciar con ellos el modo en que viven. Es muy común que en las iniciativas de turismo comunitario, un turista, por ejemplo, se aloje en una casa de familia, ¿sí? Se aloje en una habitación de una casa de familia, se sienta a la mesa con la familia, participe de una actividad, por ejemplo, de ordeñe, de esquila de una oveja, en una actividad de arado de suelo.
porque el objetivo de estas iniciativas de tejer, exactamente, hacer una artesanía, el objetivo es que sean actividades vivenciales, ¿no? Donde un turista puede intercambiar y tener un encuentro con esa comunidad y que sea una experiencia transformadora, ¿no? ¿Por qué digo transformadora? Porque quizás en el viaje turístico convencional uno va, se sube a un transfer, lo llevan al hotel, va a una excursión que te llevan en un micro, vas a la excursión, caminas un ratito y el único intercambio que tenés es con el guía que te comenta de las condiciones históricas, culturales y demás de ese tour, pero no tuviste un intercambio cultural genuino ni dejaste una huella real en esa comunidad, ¿no? Estuviste como más de paso. En cambio, las iniciativas de turismo comunitario te invitan a que seas parte. El protagonista es la comunidad siempre, ¿no? Porque ellos son quienes se organizan y autogestionan. Pero te invitan a que vos como turista puedas participar y conocer un poco más de lleno su identidad, su patrimonio y estos aspectos, ¿no? Por eso, fíjense que en turismo comunitario, y ligándolo con lo que hablábamos al inicio y su relación con la sostenibilidad, para que el turismo comunitario sea posible, se dan estos 4 principios, ¿no? Que si los leen, están las 3 dimensiones de la sostenibilidad, solo que lo social y lo cultural aquí está como separado, ¿no? Pero fíjense que para que el turismo, si querés, Lore, pasar a la siguiente, para que el turismo comunitario sea realmente posible o genuino, están estas 4 características siempre presentes, ¿no? La idea de lo socialmente solidario, ¿sí? Que era lo que hablábamos antes, esto de una comunidad que se organiza y definen qué tipo de servicio turístico prestar, cómo prestarlo y cómo van a repartir equitativamente los ingresos. Miren, respecto a esto, algunas iniciativas de turismo comunitario que yo conocí tienen un modelo de organización a partir del cual el turista no elige dónde quiere dormir, sino que la comunidad tiene un sistema de rotación, ¿no? Donde cuando viene un grupo de turistas, bueno, hoy le toca a fulanito recibirlo en su casa. Cuando viene el siguiente grupo, no lo va a volver a recibir fulanito. Lo recibe menganito porque nos tenemos que asegurar que todos participemos de esa actividad y que todos tengamos los ingresos repartidos, ¿no? Entonces, ese ejemplo se los doy de por qué hablamos de esto de lo equitativo, ¿no? Que, digamos, la comunidad se organiza para que realmente todos esos miembros puedan verse beneficiados por la actividad turística. De hecho, hay comunidades que dentro del precio que uno paga como turista, hay un porcentaje que se distribuye entre todos los miembros que brindaron servicio y un porcentaje de fondo común que queda a la comunidad. Entonces, esa plata que se va a un fondo común beneficia a toda la comunidad, hayan participado o no de la prestación de esa experiencia. Entonces, o se destina para, no sé, poner luz solar en un lugar donde no hay, o mejorar una instalación de agua, o hacer un centro cultural. Destinan ese fondo común a algo que beneficia a toda la comunidad, ¿sí? Fíjense si ahí no está lo solidario, ¿no? Esto que hablábamos antes. Que no se trata de que uno como turista va a hacer un bien, porque al fin del día, insisto en esto, estamos contratando un servicio turístico, no deja de ser informal por estar gestionado por una comunidad, pero es solidario desde otro lugar, ¿no? Desde cómo esa comunidad se autogestiona y se asegura que todos se vean beneficiados. Igual, así como se los digo, que eso que parece un sueño, hay problemas también entre la comunidad, que se pelean entre ellos, yo quiero esto, yo lo otro. O sea, parece, es un cuento de hadas, pero no es tan cuento de hadas. A mí me ha tocado participar en una que ahora después les voy a contar, y fue tremenda. Pero bueno, de nuevo enfatizando esto de lo solidario. Sí, dale, contanos, por favor. Es el dato de color. Bueno, y también obviamente no podemos hablar de turismo comunitario si no hay un respeto y una actividad respetuosa hacia el entorno ambiental. Ustedes piensen que uno está visitando, digamos, un entorno natural que muchas veces es la fuente de ingreso de esas comunidades, ¿no? Estamos visitando comunidades que quizás trabajan haciendo un uso sostenible de los recursos naturales, es decir, trabajan en ganadería, en explotación forestal, en agricultura. Entonces, hay un entorno natural que también hay que conservar, porque además es la fuente de sustento de esas comunidades, ¿no?
Ni hablar de todo el valor cultural que tiene, si hablamos de historia, de patrimonio cultural, sea tangible o intangible, saberes ancestrales que van pasando a lo largo del tiempo, recetas gastronómicas que las comunidades van pasando a lo largo de los años. Digo, hay una cuestión de responsabilidad ambiental y cultural muy grande en estas iniciativas. Y obviamente tiene que ser económicamente viable, ¿no? Esto que decíamos, no es un voluntariado, no es ir a hacer el bien, es un producto o servicio que esa comunidad tiene que percibir un precio justo de los servicios que prestan, ¿no? Y esto por ahí por fuera de lo que es el turismo comunitario en sí, pero que hace al turismo comunitario, ustedes por ahí en este momento dicen, bueno, el día de mañana cuando yo estudie turismo o trabaje en turismo, quiero trabajar en turismo comunitario. Ah, pero no pertenezco a una comunidad campesina o no pertenezco a... Hay distintas formas que uno puede apoyar este tipo de iniciativas. Yo conozco muchas, pero muchas agencias de viajes, muchas, que comercializan iniciativas de turismo comunitario. Ustedes piensen que las comunidades no necesariamente tienen todo el conocimiento de cómo vender una experiencia, de cómo hacer el marketing de una experiencia, y ahí aparece otro actor del sector turístico, como le puede ser una agencia de viajes, que entendiendo la lógica del turismo comunitario, le ayuda a comercializar esos productos y servicios a esa comunidad, ¿sí? Entonces digo, hay distintas formas de poder participar en esto, siendo parte de una comunidad, siendo protagonista y creando una iniciativa de esas características, o siendo un actor que dé soporte, ¿no? En mi caso, mi rol con las iniciativas de turismo comunitario fue ayudar a formarse algunas, capacitarlas. Bueno, ese fue mi aporte como licenciada en turismo. Hay otros graduados. Y eso es muy importante, aparte, súper importante. Tal cual. Digamos, cada uno puede tener una participación distinta respecto a estas iniciativas. Para ellos sí. Que está bueno saberlo porque, bueno, cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿y cómo visualizo esto en un futuro laboral? Bueno, es diverso, ¿no? Uno puede trabajar en una agencia y ayudar a la comercialización, o pueden ser, como soy yo, consultora, que trabajo independiente asesorando a distintos organismos y, bueno, brindo cursos de capacitación, por ejemplo. Entonces, eso es interesante también verlo. Silvina, interrumpo un minuto, sí, porque hoy sumo el colmo de la mala educación. Llegué tarde porque tuve que ir a hacer un estudio médico. Tranquila. Y mi hijo me acaba de confirmar que entra al ejército como soldado voluntario por celular. Y no he podido no atenderlo porque le dieron la lista, ingresa el lunes, está como juntando sábanas, toallas, por si alguna. Y estaba esperando desde febrero y me lo acaba de decir ahora. Pido perdón. Tranquila. Me retiro antes porque lo tengo acá en la puerta tocando mi timbre. No hay ningún problema. Me alegro mucho que esto esté grabando. Que justo. Y la voy a escuchar toda entera porque la verdad no tiene desperdicio. Lo poquito que encontré me encantó y pido disculpas por lo de hoy que es inusual. No, tranquila, pero no hay bueno, ningún problema. se alertó todo lo que esperábamos desde febrero y cayó ahora. No, al contrario, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Disculpa. Y bueno, y gracias, suerte. Loli. Gracias a todo el aula. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, dale, nos vemos, no hay problema. Bien. Chicos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿O escribir? No, creo que la verdad sos muy clara. Así que, bien. Bueno.